Muy bien, saludos. Estamos en pantalla. Esto acaba de comenzar y esto es Moises Gospel Lab, el laboratorio vivo. Vamos a trabajar un poquito de escatología. Por lo general trabajamos martes y jueves. Estuvimos haciendo una serie completa del libro de Daniel. También estuvimos trabajando el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que hay una carga escatológica sumamente importante allí. Y estamos trabajando actualmente el libro de Apocalipsis. Ya vamos a la altura del capítulo 7. Vamos a entrar ya pronto en el capítulo 8. Pero hoy estuve intercambiando algunos pensamientos con relación a unas publicaciones que he tenido a bien realizar por acá en la comunidad del canal. Y en base a esta interacción y en base a esta comunicación que estuve teniendo hoy, quise tocar el tema por acá en un corto video. El video se titula Jerusalén terrenal, la ramera de Apocalipsis. Y esto es un tema que cuando lleguemos allá en ese estudio que estamos realizando del capítulo 17, el capítulo del libro de Apocalipsis, cuando lleguemos al capítulo 17, pues lo vamos a tocar con mayor detalle. El mayor conflicto que viene con relación a la identidad de esta mujer que se identifica en Apocalipsis 17 es, bueno, como todo lo de Apocalipsis, ¿no? Y todo lo de escatología, la variedad de temas e interpretaciones aquí divididas. Por lo general, y esto fue también producto inclusive del movimiento de la Reforma Protestante, por lo general se le ha identificado a esta ramera como si se tratase de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuya ciudad viene a ser entonces ahora el Vaticano. Estaríamos diciendo que Juan le está escribiendo a las 7 iglesias, que el ángel le está explicando a Juan un mensaje para que le escriba a las 7 iglesias con relación a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación para nada. Yo creo que la escritura, cuando se interpreta a la luz de la escritura, no a la luz del yo creo, no a la luz del me parece, no a la luz de es que no puede ser que se haya cumplido. Si la escritura dice que se cumplió, yo creo que se cumplió. Yo me tengo que acomodar a lo que dice la escritura. Yo no puedo pretender acomodar la escritura a lo que mi mente por alguna razón no puede comprender. A mí no me parece que se haya cumplido, pues yo tengo que de alguna manera evitar la realidad de que la escritura dice que se cumplió, ¿no? Así que en ese intercambio estuve pues hablando con esta persona con relación a este tema y tratamos de probar por las escrituras, haciendo algunos argumentos a favor de que pues la escritura a todas luces, y vamos a prestar atención por aquí, esto va a estar interesante. A todas luces para mí, yo creo que la escritura señala con toda claridad de quién es que se iba a demandar la sangre justa que se había derramado. Vamos a buscar algo por aquí. ¿Y dónde entonces se había hallado? ¿Dónde se había hallado la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra? ¿Okay? Aquí el problema viene siendo también el lente de interpretación que se use. Si usted utiliza un lente historicista, como fue el caso de la Reforma Protestante, pues de alguna manera trataban de señalar a la Iglesia Católica Romana como un sistema anticristo y a esa iglesia y su ciudad como esa ramera. Tenemos diferentes problemas de interpretación allí. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 17 en el libro de Apocalipsis, en el estudio que estamos realizando, lo invitamos a que haga parte de esos estudios cada martes y jueves. Vamos a entrar con más detalles. Si analizamos esto de la gran ramera bajo un lente futurista, señalando a la Iglesia Católica Romana, señalando al Vaticano, señalando a Roma, caeríamos en un problema mayor aún. El futurismo allí no tiene
El futurismo allí no tiene futuro, no tiene ninguna salida viable, posible, al menos no desde las Escrituras. Así que vamos a ver por las Escrituras por qué creemos que cuando habla de la gran ramera en el libro de Apocalipsis es una referencia clara a Jerusalén, la terrenal. El mismo Apocalipsis revela quién es la gran ramera, claro, y dice que es la gran ciudad. Y la gran ciudad es el término que se utiliza en el capítulo 11 de Apocalipsis para señalar el lugar donde se le ha dado muerte al Cristo. Es imposible, es irrefutable. Jerusalén fue el lugar donde se le dio muerte a Cristo. ¿Okay? Pero vamos a entrar primeramente en esto. Yo estuve compartiendo, yo estuve compartiendo este escrito, creo que fue ayer. También era con relación a Jerusalén terrenal. El terrenal. Dice Jerusalén terrenal, la ramera que sería destruida. ¿Ok? Dice lo siguiente, Jesús les advierte en parábola, primeramente Jesús les advierte en parábola sobre el destino que sufrirían los desobedientes del pacto. Aquellos que mataban a los profetas, así como el destino de su ciudad. Vamos a ver eso. En parábola, Mateo 22, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Ok? En otra parábola, Jesús dice, esta era entonces en la de los labradores malvados. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mateo 21, 41. Así que Cristo, tomándoles las palabras, a los malos destruiría, enviando los ejércitos romanos como instrumento de juicio sobre la ciudad, sobre Jerusalén. Eso fue lo que sucedió. En parábola, ya Cristo le había entregado el mensaje, le había adelantado el mensaje en parábola de lo que sucedería. El rey enviaría ejércitos para quemar su ciudad. ¿Ok? No era la ciudad del Vaticano, no era Roma, no era la iglesia católica que sería quemada ni nada de esto. Jesús le está hablando en parábolas diciéndole, el rey enviará sus ejércitos y quemará su ciudad. La misma ciudad de la cual luego en el capítulo 24 de Mateo, Jesús les advierte diciéndoles, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, váyanse de ahí, que su fin ha llegado. Váyanse a los montes. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que salir? Porque sería quemada. Llegarían los ejércitos a quemar la ciudad, como sucedió históricamente, que es irrefutable, que usted no puede decir que no, que es que estamos interpretando. No, es que eso fue lo que sucedió. ¿Ok? Cristo les tomó la palabra y eso mismo fue lo que les aplicó. Destruyó a los malos enviando sus ejércitos y quemando su ciudad. Veamos otro asunto con relación al adulterio. ¿Y por qué Jerusalén tuvo que ser apedreada y quemada a fuego? Jerusalén era la representación de la viña, era lo que representaba a ese pueblo que estaba en pacto, en alianza, en matrimonio con Dios. Roma nunca ha estado en matrimonio con Dios. La Iglesia Católica Romana llegó siglos después de todo esto. ¿Ok? Nunca ha estado en pacto, en alianza, en matrimonio con Dios. El único pueblo que estaba en pacto, en alianza, en matrimonio con Dios y que había falseado el derecho y que había adulterado y que había fornicado era ese pueblo, que era representado
en la cúpula religiosa de esa ciudad, Jerusalén, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? O sea que la ley mandaba, la ley de Moisés mandaba a que la mujer hallada en adulterio fuese apedreada. Eso lo ordenaba la ley. Así que Jerusalén, como mujer adúltera, cual mujer adúltera, sería condenada por la ley de su propio pacto. La ley de su pacto decía que tendría que ser apedreada. Así que Jerusalén fue apedreada por las catapultas romanas que lanzaban gigantes rocas y tizones encendidos contra los muros y la ciudad. Luego vamos a traer por aquí un estudio histórico de lo que hemos estado trayendo con relación a Mateo 24 y Apocalipsis, utilizando los escritos de Josefo, los escritos de Tácito, los escritos de Gayo Suetonio. Vamos a remitirnos a la historia a ver si es cierto o no es cierto que esto se cumplió o no se cumplió. ¿Okay? Así que la ley de su pacto, la ley del pacto bajo cual estaba la cúpula religiosa de Jerusalén, el pueblo que estaba representado allí en Jerusalén, esa misma ley, la ley de ellos, la ley de su alianza, estipulaba que si había adulterio debía de ser apedreada. Jerusalén sufrió la condena de su propia ley por adúltera, fue apedreada. Pero no fue apedreada solamente, fue quemada a fuego, ¿no? Veamos lo siguiente. Levítico 21, versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será a fuego. Jerusalén, cual hija del sacerdocio. Jerusalén representaba el sacerdocio, el templo y todo aquello que había entrado en fornicación. Era la hija del sacerdocio que había entrado en fornicación. Debía sufrir la condena que establecía su propio pacto. ¿Qué establecía el pacto? Que la hija del sacerdote que fuese hallada en fornicación tenía que ser echada afuera, sacada del pueblo y quemada a fuego. Tendría que ser quemada a fuego. ¿Qué le sucedió a Jerusalén? Que la quemaron a fuego. La apedrearon por adúltera y la quemaron por fornicaria. Porque era la hija del sacerdocio. Pero había adulterado, había entrado en fornicación. Así que bajo la ley de su propio pacto se le aplicó lo que estipulaba la ley de su pacto. Roma nunca ha estado en ningún pacto con Dios. Déjese de inventos. Y la señora me decía, la pobre, pero ¿y entonces qué hacemos con la Iglesia Católica Romana? Digo, bueno, señora, la Iglesia Católica Romana yo creo que ha cometido muchos abusos. Pero es que la Biblia no habla de la Iglesia Católica Romana. Lo que pasa es que en el dispensacionalismo futurista se nos ha enseñado a pensar que esa ramera de por siempre ha sido la Iglesia Católica Romana, la ramera. No, la Biblia cuando la interpretamos con escritura, ¿ok? Cuando hacemos un debido estudio y analizamos la escritura a la luz de las escrituras, como nos caracterizamos aquí en este canal, ¿ok? Utilizar la analogía de la fe, la analogía fidei. Si a usted no le gusta ese mecanismo de interpretación y prefiere la especulación o la subjetividad o el yo creo, me parece, que lo puede llevar a cualquier tipo de interpretación. Perfecto, no nos vea. Pero aquí siempre vamos a estar apegados a la escritura para interpretar la escritura. La Biblia no habla de Roma ni de la Iglesia Católica Romana. La Biblia habla de un pueblo que estaba en pacto, en alianza con Dios. Y Deuteronomio 32, refiriéndose a ese pueblo que estaba en pacto, en alianza, en matrimonio con Dios, dice que llegaría un momento de retribución en el que Dios se pondría a cuentas con ese pueblo, no con Roma, no con la Iglesia Católica Romana, con ese pueblo. Y que preservaría a sus siervos, pero que traería destrucción sobre los enemigos. Debía de ser quemada a fuego.
Jerusalén, cual hija de sacerdocio, había entrado en fornicación, debía sufrir la condena que establecía su propio pacto, echada fuera y totalmente quemada a fuego. Y eso de que sea echada afuera, Moisés, ¿cómo Jerusalén sería echada afuera? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Dice Pablo en Gálatas 4, 25, 26 y 30. Jerusalén, ¿ok? Jerusalén actual, Pablo escribiendo, esa Jerusalén que ustedes ven ahí es Agar. Esto es una alegoría de las dos mujeres, Agar y Sara. Es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas Jerusalén, la de arriba. Aguántate. Pablo presenta la idea de que hay una antítesis de dos Jerusalenes. Una Jerusalén que representa a Agar de esclavitud, que es física y que estaba ahí presente en Arabia. ¿Ok? El Sinaí en Arabia. Algo físico, palpable. De esa misma manera estaba aquella Jerusalén actual, física allí, la Jerusalén actual. Pero Pablo ahora en contraste dice, más la Jerusalén de arriba, hay otra que es celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Jerusalén actual, la Jerusalén actual que Pablo dice que representaba a Agar, al monte Sinaí, no al monte de Sión, al monte Sinaí en Arabia, tendría que ser echada fuera. No había herencia para ella. De la misma manera que en un momento dado Abraham tuvo que despachar a Agar y la tuvo que echar fuera, de la misma manera Jerusalén la terrenal, Jerusalén la que representaba a Agar, la que daba hijos de esclavitud, tendría que ser echada fuera. Tendría que ser echada fuera porque los hijos de la Jerusalén terrenal no entrarían a heredar juntamente en la nueva alianza, en el nuevo pacto, en el nuevo matrimonio, juntamente con los hijos de la libre. Así que con relación a Jerusalén, a ese pueblo que estaba en alianza con Dios y que había falseado el derecho y que había adulterado y que había quebrantado el pacto, es de quien se dice que su ciudad sería quemada, que los malos serían destruidos, ¿okay? Que los ejércitos serían enviados por el rey para quemar su ciudad. Esa ciudad, aplicándose su propia ley del pacto, tendría que ser apedreada y quemada. ¿Ok? Y esa ciudad, tal y como le explica Pablo, tendría que ser echada fuera. Nada de esto aplica a Roma, al Vaticano, ni a la Iglesia Católica Romana. Bájese de esa nube que no vamos para allá. Jerusalén terrenal y sus hijos no tendrían herencia. Debían ser echados fuera. ¿Quiénes entrarían? Los hijos de la celestial. Los hijos de la Jerusalén celestial. Y eso es importante porque vamos a ver en Apocalipsis que cuando se da la destrucción de la gran ramera, cuando se da la destrucción de la Jerusalén terrenal, entonces se ve la esposa del Cordero, la que va a entrar en alianza, en matrimonio con el Cordero, y entonces se ve la nueva Jerusalén. ¿Y por qué habla de una nueva Jerusalén? Que desciende del cielo. ¿Por qué desciende del cielo? Porque es celestial. Está haciendo el contraste de Gálatas 4, lo mismo que acaba de decir. Hay dos, una terrenal y una celestial. La terrenal va a ser echada afuera. No hay herencia para ella. Los hijos, los espirituales no van, los hijos de la esclava no van a heredar juntamente con los hijos de la libre.
Vamos a ver ahora a Jerusalén terrenal vestida en ropas sacerdotales. ¿Okay? Estaba vestida en ropas sacerdotales, pero estaba encamada con el imperio, con la bestia, que era el imperio romano. Esa bestia que ella, cual su amante, montaba, sería el instrumento de Dios para que a su tiempo el imperio la destruyese. ¿Okay? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en la frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. En el Antiguo Testamento los sacerdotes en su frente tenían una insignia que decía santidad a Jehová. Pero ahora Juan ve a la ramera con una insignia en su frente que cual si fuese una antítesis de aquella santidad, ahora es lo contrario. Dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras, abominaciones de la tierra. En lugar de santidad a Jehová, lo contrario. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Recuerden que cuando la ciudad es destruida, en el capítulo 18, se dice al final, capítulo 18 de Apocalipsis, que en ella se encontró la sangre de los mártires. Y eso es lo que está viendo Juan, que ella estaba ebria en la sangre de los mártires. Vamos a ver ya mismo si fue la Iglesia Católica Romana la que mató a los mártires de Jesús y a los siervos de Jesús, o si se trataba de Jerusalén. El problema aquí es que la Biblia claramente demuestra, no cabe duda alguna de que se trata de Jerusalén, pero para que realmente usted pueda aceptar y encajar la pieza de Jerusalén siendo la ramera, va a tener que cambiar de lente. Allí el lente historicista y el lente futurista no le sirven de mucho. No le sirven de mucho. Porque esa Jerusalén que fue condenada, que fue sentenciada, y que fue juzgada y que pasó por juicio y fue juzgada y sentenciada en el primer siglo. No es que va a ser juzgada en el 2000, no se sabe cuándo. ¿Ves? Y ahí es donde prefieren contemplar la idea de que tiene que ser el Vaticano en un futuro, que Dios va a trabajar con ellos. ¿Ves? Tiene que ser la Iglesia Católica Romana en un futuro. El futurismo, la mentalidad futurista es la que tiene aquí la pieza del tranque. Ellos no pueden aceptar que haya sido Jerusalén porque tendrían que aceptar cumplimiento en el pasado. Mientras veamos esto con un lente futurista, entonces siguen contemplando, bueno, puede ser que se trate del Vaticano en un futuro, de la Iglesia Católica Romana en un futuro, que Dios se va a poner a cuenta con ellos. No, Dios no se tiene que poner a cuenta con la Iglesia Católica Romana. Con la única entidad con la que Dios había entrado en pacto y en alianza era con este pueblo y con esta ciudad. La Biblia no habla del Vaticano, la Biblia no habla de la Iglesia Católica Romana. Y no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que postula la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? Claramente toda esta púrpura y escarlata y adornos de oros es una representación clara de la vestimenta sacerdotal, y no solamente de la vestimenta sacerdotal, de los indumentarios y de las cortinas del templo y todo eso, que cuando lo veamos en Apocalipsis 17 vamos a hacer la comparación para que veamos en el Antiguo Testamento de dónde es que salen todos estos colores, ¿no? Porque hay mucha gente que cogen y ponen una fotografía de los sacerdotes y de los cardenales en Roma y dicen, mírala ahí, vestida de púrpura y de escarlata, y la Iglesia Católica es la que tiene mucho oro. No, pero entonces estás pasando por alto que está identificando los colores del sacerdocio. Los colores del sacerdocio del pueblo que estaba en pacto con Dios, que eran ellos. Y lo vamos a ir trayendo por la Escritura. ¿Ok? Jerusalén terrenal es echada afuera y es destruida. ¿Ok? Luego del juicio del Cordero sobre la Jerusalén terrenal, esa ramera, entonces vemos al Cordero entrando en alianza o un pacto con la esposa, vestida, ahora la esposa, a diferencia de la ramera, que la ramera estaba vestida de religiosidad, de los colores del sacerdocio terrenal. La esposa no está vestida de religiosidad sacerdotal. La esposa está vestida de acciones justas.
de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Ok? La Nueva Jerusalén, cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, implica una antítesis con la vieja Jerusalén, no con Roma o con alguna otra entidad. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la Nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, ¿qué pasó entonces con la vieja Jerusalén? O sea, no puede ser que estamos viendo la destrucción de la Iglesia Católica Romana y entonces veo la Nueva Jerusalén. No. Si se está viendo la Nueva Jerusalén luego de la destrucción de algo, es porque eso que estaba previo a la Nueva Jerusalén era la vieja Jerusalén. Una vez es destruida la vieja Jerusalén, entonces se ve la Nueva Jerusalén. Y se ve descender del cielo porque de la misma manera que Pablo lo describe en Gálatas 4, era celestial. Nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial, ¿ok? No de la Jerusalén terrenal que estaba ahí en esclavitud, que representaba a Agar del monte Sinaí en Arabia y que debía de ser echada fuera. Y así mismo sucedió, fue echada fuera. Sus hijos no heredaron juntamente con los hijos de la libre, no entraron. Los malvados, hijos desobedientes, hijos de la carne, que perseguían a los hijos del Espíritu, no entraron a la participación del nuevo pacto, la nueva alianza, fueron destruidos y su ciudad fue destruida, fue echada afuera, fue apedreada y fue quemada. ¿Okay? Vamos al otro que fue el que estuvimos publicando hoy, que aquí ahora pues tocamos ya con más detalles lo concerniente a lo que estamos trabajando hoy. ¿Ok? Porque el capítulo 18, finalizando el capítulo 18, dice lo siguiente. En ella se halló la sangre. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. ¿Ok? Y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Y qué es lo que dice Juan? Que vio a la gran ramera ebria de la sangre de los mártires, ¿no? Así que vamos a ver quién era la asesina de estos profetas y de los santos. ¿Dónde estaba la sangre de esta gente? Vamos a ver dónde estaba la sangre de esta gente. Saludamos por aquí a Iván Munguia, a Carmen, a Cristiano Fiel, a Luis Alicea, a Omar Esparra, Janet Rivera, Cristian Paulino, Josué Blas, Dios te bendiga mucho, Josué, Luis Tiza, y a todos los que puedan estar conectándose con nosotros por acá. Bendiciones para todas. Leina Ramos, Dios te bendiga. ¿Okay? Vamos ahora. Este juicio era de suma importancia para entrar al nuevo pacto. Totalmente, Luis, porque este juicio traería una conclusión a aquella era y a aquel pacto. Todo lo que era representación de la alianza o el pacto mosaico, todo lo que era representación de lo que el libro de Hebreos señala que eran tipos, figuras y sombras, tendría que llegar a su fin. Y esto no llegaría a su fin sin juicio. La profecía de Joel es bien enfática en que pues vendría el bautismo, sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne antes de que llegase el juicio. Eso sucedería en los postreros días. ¿Ok? Una vez que llegaron aquellos postreros días, se da el cumplimiento del Espíritu Santo y al cabo de unos años se da también el cierre de aquel sistema con juicio. ¿Ok? Con juicio. Pero vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Vamos para la escritura. Jerusalén terrenal, la ramera que mataba a los profetas, de quien se demandaría la sangre derramada. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Nuestra tesis es que se trataba de Jerusalén, la terrenal. Jesús en parábola dice que Jerusalén, representante de la viña, siempre ha matado a los profetas e inclusive al Hijo. O sea que Jesús no está acusando a Roma y no está acusando a la Iglesia Católica Romana.
¿Ok? Jesús utiliza una parábola en donde Jerusalén es la representación de esa viña. Vamos a leerlo. Mateo, usted lo puede buscar, lo tiene ahí en pantalla, Mateo 21, 35 al 41. Más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. ¿Y qué sucedió? E hicieron con ellos de la misma manera. Los golpearon, los mataron y los apedrearon. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. En parábola, ya Jesús les está diciendo que Jerusalén, como representante de la viña, siempre ha matado, ha golpeado, han apedreado a los profetas que le han enviado. Así que no identifica, Jesús no identifica a Roma ni a la Iglesia Católica. La mayor parte del pueblo evangélico dice que la ramera es la Iglesia Católica Romana y que va a ser condenada en un futuro, o que es el Vaticano, o que es Roma, ¿no? Y esto no viene de ahora, esto viene desde el tiempo de la Reforma Protestante. Mucho respeto al movimiento de la Reforma Protestante, pero allí también hay muchas cosas que tenemos que revisar, demasiados disparates. No, que la ramera es la Iglesia Católica, no, que el Papa es el anticristo, disparates. Esa es la realidad. Eso no cabe cuando lo llevamos al estudio bíblico. Jesús en parábola dice que se trataba de ellos. Vamos a ver. Otro ejemplo. Jesús frente a la cúpula religiosa de Jerusalén, no de Roma, no frente a la Iglesia Católica Romana, está diciendo que ellos, la cúpula religiosa de Jerusalén, al igual que sus padres, han matado a los profetas. Eso lo dice Jesús. Ellos y sus padres han matado a los profetas. Y esto es importante porque vamos a ver que esta ramera estaba ebria de la sangre de los mártires y que en esa ciudad, representada por esa ramera, se encontró la sangre de los mártires y de los profetas y de los siervos. Claramente Jesús les dice a la cúpula de esa ciudad, a la cúpula de Jerusalén, que ellos, al igual de sus padres, habían matado a los profetas, que ellos también perseguirían y darían muerte a los siervos de Jesús, y que de ellos, no de otra generación futura, no de una generación que viene en el 2000 no se sabe cuándo, no de la Iglesia Católica Romana, no del Vaticano, no, de ellos sería demandada la sangre justa derramada. ¿Ok? ¿Dónde encontramos eso, Moisés? Mateo 23, versículos 29 al 36. ¿Ok? Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, Iglesia Católica Romana. Eso es lo que dice allí. No. Ay de vosotros, Vaticano. Ay de vosotros, Vaticano. No, eso no es lo que dice allí. Escribas y fariseos. Escribas y fariseos. Hipócritas. ¿Por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís? Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices. Volvemos otra vez.
en la sangre de los profetas. Así que sus padres tenían las manos bañadas de sangre de los profetas. Jesús les dice, así dan testimonio contra vosotros mismos. Ustedes se están dando un tiro en el pie, porque ustedes están diciendo que ustedes son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y ustedes hipócritamente dicen, no, nosotros no llenamos la medida de ellos, nosotros no hubiésemos matado a los profetas. Y Cristo, el Señor, les dice, vosotros también llenan la medida de sus padres. Ustedes también dan el grado, el mismo grado de sus padres. Ustedes también hacen lo mismo. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Vea lo que dice Jesús. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, mira, a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Las sinagogas de los fariseos y de los escribas, no en Roma, ni en la Iglesia Católica Romana, ni en el Vaticano. ¿Okay? Y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Para que venga sobre vosotros, no sobre una generación futura en el 2000 no se sabe cuándo, no sobre la Iglesia Católica Romana, no sobre el Vaticano. No. Sobre ellos los tenía allí, chiquitos, con la soga cortita. Sobre ustedes. Yo a mis siervos los voy a mandar delante de ustedes para que ustedes los asesinen y los crucifiquen. Para así yo reclamarles a ustedes toda la sangre justa. Estamos hablando de sangre una y otra vez, la sangre de los profetas, la sangre justa, la sangre de los mártires. Y no tiene nada que ver con Roma ni con la Iglesia Católica Romana. Tiene todo que ver con Jerusalén y con la cúpula religiosa de Jerusalén. De cierto os digo, termina diciendo, todo esto vendrá en el 2000, no se sabe cuándo. Todo esto vendrá en el año que no se sabe. No, eso no es lo que dice. Jesucristo establece claramente, todo esto vendrá sobre esta generación. Ya. No, es que yo soy futurista. Yo no puedo ver que ahí esta generación sea esta generación. No podía ser la de Jesús. Tiene que ser una generación en el 2000, no se sabe cuándo. Jesús les estaba hablando a ellos. Jesús iba a enviar a sus discípulos y a sus sabios delante de ellos para que ellos los asesinasen y los crucificasen y los persiguiesen, ¿ok? En sus sinagogas. Y Jesús les dice, todo esto vendrá sobre esta generación, pero el futurista allí dice, no podía ser ellos, tiene que ser algo futuro. No puede entender que venía un juicio, que ya por parábola el Señor les está diciendo que el rey va a enviar los ejércitos para destruir la ciudad. Que se va a hacer justicia en cuanto a la sangre justa derramada y que son ellos y sus padres los que la han derramado. No es una generación futura. No es la Iglesia Católica Romana, no es el Vaticano, no, el problema lo tenía allí de frente y se lo está diciendo a ellos de frente en su cara. Pero vamos a ver si de manera explícita, que hay algunas cosas que no son tan claras en la Escritura, eso yo lo sé. Hay muchas cosas que en la Escritura no son claras, son ambiguas. ¿Ok? Pero hay otras cosas que no son ambiguas, que son claras. Y esta es una de ellas. Jesús de manera explícita, llama por nombre a la ciudad que sería objeto de juicio y de manera explícita también manifiesta las razones. Vamos a leer aquí qué dice. Vamos a ver ahí qué dice. Roma, Roma, que matas a los profetas. Eso es lo que dice ahí. Mateo 24, 23, 37 al 38. Búsquelo a ver si dice Roma. Roma, Roma, que matas a los profetas
Iglesia Católica Romana, que matas a los profetas. Eso es lo que dice ahí. Iglesia Católica Romana, que matas a los profetas. Jesús identifica explícitamente a la asesina de los profetas. Jesús identifica explícitamente a la ciudad que está manchada en sangre de los profetas. Y le ha dicho a los fariseos escribas que estaban delante de él que ellos llenaban la misma medida de sus padres, que eran unos asesinos de profetas, y que ellos también harían lo mismo, que delante de ellos enviaría a sus siervos y que ellos terminarían haciendo lo mismo, que los asesinarían y los matarían y los crucificarían. No Roma, no la Iglesia Católica Romana, ellos, la cúpula religiosa de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esteban, antes de ser asesinado, fue asesinado no por Roma, fue asesinado no por la cúpula religiosa de la Iglesia Católica Romana, no. Fue asesinado no por el Vaticano, no. Antes de ser asesinado por la cúpula religiosa de Jerusalén. ¿Ok? Antes de ser asesinado, les recuerda a ellos, no a la Iglesia Católica Romana, ni a Roma, ni al Vaticano, a ellos, que siempre han dado la espalda a Dios. Lea el capítulo 7 de Hechos, léalo completo. Y lea completo la muerte de Esteban y cómo Esteban le hace el recuento de toda la historia de ellos, el pueblo que había estado en alianza con Dios. No le hace la historia de la Iglesia Católica Romana, no le hace la historia de Roma o del Vaticano, le hace la historia de ellos, de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y les recuerda que ellos siempre le han dado la espalda a Dios y que ellos siempre han perseguido y han sido perseguidores y matadores de los profetas, y que ellos habían también sido entregadores y matadores del Mesías, lo mismo que había establecido la parábola que hizo Jesús, que se le enviaban mensajeros y los apedreaban y los mataban, y que al final se le envía al hijo y que lo mataban. Y Esteban les dice lo mismo: ustedes siempre le han dado la espalda a Dios. Ustedes siempre, ustedes, no Roma, no la Iglesia Católica Romana, ustedes siempre han perseguido y han matado a los profetas. Y ustedes también entregaron y mataron al Mesías. Lo mismo que decía la parábola. Entonces, ¿la ciudad de quién era que sería destruida y quemada? ¿La de ellos? O sea, Jesús los identifica en parábola. Jesús los identifica explícitamente. Esteban los confronta a ellos. Y confirma la parábola de Jesús, diciéndole: ustedes siempre han matado a todos los profetas. Y por último terminaron matando al hijo mismo. Entonces la ciudad que se va a destruir es la ciudad de Roma. Es el Vaticano, es la Iglesia Católica Romana, no es Jerusalén. El acondicionamiento mental está en todas partes. Está en todas partes. Después que la mente se acondiciona, ya, que tiene que ser a un futuro, ¿okay? Que esto no se pudo haber cumplido, y que tiene que tratarse de Roma, y que tiene que tratarse de la Iglesia Católica Romana, porque así te lo vendieron como un chip. No pueden ver la correlación bíblica. La escritura se interpreta con escritura. Eso no se interpreta con más nada. Y la escritura claramente establece que se trataba de ellos. Usted lo puede leer en el capítulo 7 de Hechos, versículos 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Lo mismo que le dijo Jesús: ustedes llenan la medida de sus padres. ¿Qué les dice Esteban? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Los judíos, Jerusalén, fueron los que mataron, asesinaron al Mesías, utilizando al instrumento romano.
Pero ese mismo instrumento, el Imperio Romano, sería el instrumento que Dios utilizaría para destruir a la ciudad. Por eso vemos que en el capítulo 17, la gran ciudad, la ramera, Jerusalén, está cabalgando sobre el imperio, está cabalgando sobre la bestia, está cabalgando sobre Roma, pero es precisamente la bestia, es precisamente Roma la que se le vira en contra y la destruye. Vamos a llegar allá cuando lleguemos al capítulo 17 en los estudios. Esto es un pisco labis. Esto es para que vayan haciendo, como dicen por ahí, embocadura, para que vayan probando un poquito de lo que vamos trabajando. Escritura con escritura. Aquí no hay yo creo, me parece, yo pienso. Aquí nos acogemos al principio de analogía fide. Le guste a quien le guste y al que no le guste, pues que no le guste. Pero no estamos dispuestos a interpretar la escritura bajo el yo creo, me parece, yo pienso, o a criterio propio, a cuenta loca. No. Hay unas reglas de hermenéutica, hay unas reglas de interpretación que deben de ser respetadas. Hay unas reglas de una debida exégesis, una exégesis saludable que deben de ser respetadas. ¿Okay? Y aquí siempre nos hemos apegado a la disciplina o a la práctica de estar ahí estudiando la escritura e interpretándola a la luz de las escrituras. La escritura nos interprete las escrituras, no el yo creo, el me parece, el me dijeron. En Apocalipsis 6, Juan ve y escucha el reclamo de las almas para que el Señor haga justicia a causa de su sangre. Y se les dice que esperen un poco, no que esperen 2000 años, ni 3000, ¿ok? O no se sabe cuándo. Porque en el futurismo hay un problema, es que no se sabe cuándo. Es a tiempo futuro, pero no se sabe cuándo. Que ya debían despegar un poco de tiempo, ya que todavía no estaba completo el número de los que debían de ser muertos igual que ellos. Se le haría justicia en un poco de tiempo. En un poco de tiempo llegaría la justicia. ¿Y para qué? ¿Y cuál era el reclamo de ellos? Que hasta cuándo no vengaba su sangre. La sangre hay que vengarla de la mano de quién. Según lo que hemos estado viendo, Jerusalén es la que tiene las manos bañadas en sangre. Y en el capítulo 6, estas almas le reclaman al Señor que hasta cuándo no va a vengar la sangre de ellos. ¿De mano de quién hay que vengarla? De manos de Jerusalén. Y no vaya lejos. Jesús en el capítulo 23, como lo estuvimos leyendo, le había dicho a ellos, a los escribas y a los fariseos, cuando se lamentó por Jerusalén, no por Roma ni por la Iglesia Católica Romana, que de ellos, que a ellos se les demandaría la sangre derramada. Y ahora están las almas aquí reclamando, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es que vas a hacer justicia allá? Porque en el capítulo 23 de Mateo, ahí dice que sí, que tú ibas a reclamar, que tú ibas a demandar la sangre, que tú te ibas a poner a juicio con ellos. ¿Pero hasta cuándo? La sangre tendría que ser demandada ¿de quién? De Jerusalén, que era la asesina de los profetas. No era de reclamar sangre de la Iglesia Católica Romana. El versículo 10 y 11 de Apocalipsis 6, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Se les dieron vestidura y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo. ¿Ok? Ahora, capítulo 17 de Apocalipsis, Juan finalmente Juan ve la sentencia contra Jerusalén, contra la gran ramera. El ángel le dice, ven y yo te mostraré la sentencia. Hay una sentencia, hay una orden judicial, hay una sentencia, hay un juicio en contra de Jerusalén. ¿Y cómo estaba Jerusalén? Borracha, ebria de la sangre justa. Imagínense si desde el Antiguo Testamento los venía matando. Desde el Antiguo Testamento los venía matando. Desde el Antiguo Testamento se ha dicho, o sea, la parábola les dice claramente que se les ha enviado mensajeros una y otra vez a la viña que no entregan frutos para atrás,
que siempre los matan, los apedrean y que por último se les envía al hijo y al hijo también lo matan. Juan la ve ahora ebria, estaba borracha de la sangre justa. La sangre justa que se les dice a ellos, a los escribas y a los fariseos, a la cúpula religiosa de Jerusalén, en Mateo 23, que sería reclamada de ellos. ¿Okay? Y de los mártires de Jesús. Estaba ebria, estaba borracha de la sangre justa y de los mártires de Jesús. Les pregunto, ¿delante de quién envió Jesús a sus siervos? Según el capítulo 23 de Mateo, ¿delante de quién enviaría Jesús a sus siervos, a sus sabios, a sus profetas? Porque esta ramera está borracha de la sangre justa y de los mártires de Jesús. Y Jesús, en el capítulo 23 de Mateo le dice a los escribas y a los fariseos que él iba a enviar delante de ellos a sus sabios, a sus escribas y profetas para que ellos los asesinasen y los crucificasen. Entonces la sangre de los mártires de Jesús no puede ser hallada en Roma o en la Iglesia Católica Romana, en el Vaticano, en un futuro, en el 2000 no se sabe cuándo, porque Jesús claramente identificó que los iba a enviar delante de ellos para que ellos los asesinasen, los crucificasen, para reclamarles a ellos toda la sangre justa derramada. Y Juan está viendo ahora que la mujer está borracha precisamente de la sangre justa derramada y de la sangre de los mártires de Jesús. En mi barrio por allá había un dicho de campo que dice, no pare más nada. No pare más nada. Tal y como lo había profetizado Jesús en Mateo 23, 29 al 36, ellos matarían a los siervos del Señor, tal como lo había vivido Esteban. Ahora el ángel le manifiesta a Juan detalles de la destrucción de la ciudad. Vi a la mujer ebria en la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Probablemente el asombro se trataba de la vestimenta. Esta mujer estaba vestida con las ropas sacerdotales, con los colores de la cortina del templo, la indumentaria, toda la indumentaria religiosa del sacerdocio de Jerusalén estaba sobre el cuerpo de aquella mujer y sus adornos y sus prendas, todo manifestaba el sacerdocio de Jerusalén. Pero como antítesis, el sacerdote tenía una insignia que decía santidad a Jehová. Y esta prostituta, en lugar de decir santidad a Jehová, estaba vestida con las ropas sacerdotales, pero decía Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Entonces, en lugar de cual el sacerdote en el Antiguo Testamento juraba lealtad a Dios y santidad a Jehová, esta ramera, esta ciudad se había encamado, se había entregado al imperio. Estaba encamada totalmente y entregada al imperio, a la bestia. ¿Qué le sucedería? Que la bestia, el imperio, asolaría, ¿ok? Y dejaría desnuda y devoraría las carnes y la quemaría con fuego. ¿Qué sería quemado con fuego? La ciudad de ellos, ¿no? Bueno, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Quién fue que puso en sus corazones que se ejecutase eso? Dios. El juicio viene de parte de Dios, ¿ok? Y la mujer que has visto, se le dice a Juan, la mujer que has visto es la gran ciudad. Esta frase, la gran ciudad, utiliza el ángel allí. El ángel
le llama a la ramera la gran ciudad, haciendo uso del mismo término expresado en Apocalipsis 11, donde se le llama la gran ciudad a Jerusalén, el lugar donde Cristo fue crucificado. Leamos en capítulo 11, versículo 8 de Apocalipsis. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El Señor fue crucificado en Jerusalén. Y dice que se llama en sentido espiritual Sodoma y Egipto, dos pueblos que fueron objetos del castigo divino. De la misma manera que sería objeto del castigo divino Jerusalén, la terrenal. Por eso en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Y de donde Dios llamó un momento dado a su pueblo, a un remanente pequeño, Lot salió con su familia de Sodoma y el pueblo que pudo salir de Egipto en un momento dado. Años, siglos anteriores a esto, ya hacía el mismo llamado para que el pueblo saliese de Babilonia. Y ahora hace el mismo llamado para que salgan de Jerusalén, para que no viviesen y sufriesen los castigos por el juicio que vendría. No solamente físicamente salir de ella, sino no participar en las prácticas que estaba participando Jerusalén, ya totalmente caída, corrompida y entregada al imperio. En Apocalipsis 18, ¿qué vemos? En Apocalipsis 18 se puede admirar la destrucción total de Jerusalén y el lamento de los mercaderes a causa de su caída. Fíjese que en Apocalipsis 18 no se acaba el mundo. Los mercaderes no se están lamentando porque el mundo se ha acabado. Los mercaderes se están lamentando porque la ciudad ha caído, porque ya no pueden mercadear con ella. ¿Okay? Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, a la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Apocalipsis 17 vemos la sentencia, vemos la vestimenta, vemos que está borracha, ebria de la sangre de los justos y de los mártires de Jesús. En el capítulo 18 la vemos destruida y en el capítulo 19 inicia el capítulo 19 con alabanzas a causa del juicio que finalmente se ha dado sobre Jerusalén. La adúltera, la ramera. ¿Por qué? Porque finalmente se ha vengado la sangre de los siervos del Señor. Luego de juzgada la Jerusalén ramera, entonces vemos a la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Vamos a ver, Apocalipsis 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Ha juzgado a la gran ramera. ¿Por qué? Porque acaban de ver en el 18 la ciudad destruida. Y en esa ciudad destruida se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, dice la escritura ahí en Apocalipsis 18, versículo 24. Ahora dan gloria a Dios porque finalmente esa ciudad ha sido juzgada. La gran ramera fue juzgada. Jerusalén fue juzgada. Finalmente fue echada afuera, fue juzgada, fue quemada. Que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Finalmente se vengó la sangre de los siervos. ¿Cuál era el reclamo de las almas bajo el altar en el capítulo 6? ¿Hasta cuándo no venga nuestra sangre? ¿Hasta cuándo? Dijeron un poco de tiempo y eso fue lo que pasó, un poco de tiempo. Un poco de tiempo. ¿Ok? Otra vez dijeron aleluya
y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Nunca más sería, nunca más. Es que Jerusalén terrenal sería echada afuera para siempre. Sus hijos no heredarían juntamente con los hijos de la libre. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Luego de que la ramera es destruida, entonces se ve la esposa vestida completamente diferente, que va a entrar en alianza. Llegaron las bodas del Cordero. Ahora va a haber una nueva alianza. Una vez se da el juicio que trae cierre al antiguo pacto, a la antigua alianza, al antiguo matrimonio, entonces ahora vemos las alabanzas porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Juzgada la ramera, se da el matrimonio entonces del Cordero con su esposa. Oh Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Por qué ahora se habla de una nueva Jerusalén? ¿Porque ha caído la Iglesia Católica Romana? ¿Porque ha caído el Vaticano? ¿Porque ha caído Roma? No, se habla de una nueva Jerusalén porque la vieja Jerusalén ha caído. Ya. Terminó. Finito. Se acabó. Sayonara. Bye bye. Hasta nunca. Por eso ahora se ve una nueva Jerusalén. ¿Ok? Terminamos con Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. Esto es sencillamente una introducción a una serie que vamos a estar trabajando más adelante y que le vamos a dedicar bastante tiempo cuando lleguemos a esos capítulos de Apocalipsis 17, 18, 19. Así que usted no se puede perder la serie que estamos trabajando por aquí cada martes y cada jueves, ¿ok? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿A qué monte? Al monte de Sión, no al Sinaí, que Agar representaba al Sinaí en Arabia, que va en esclavitud. No. Jerusalén la terrenal, no. Jerusalén la terrenal fuera, sería echada afuera. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, no a Jerusalén la terrenal. Fíjese que dice Jerusalén la celestial. ¿Y qué pasó con la terrenal? A compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que ahí tenemos un poquito de entrada. Claro, Jerusalén, el reclamo siempre fue a Jerusalén. Jerusalén era esa ciudad que representaba al pueblo que estaba en pacto, en alianza con ellos. Aquí el futurismo colapsa. Hay gente que dice, yo creo que la gran ramera es Jerusalén, pero yo lo veo a tiempo futuro. Entonces necesitamos que Jerusalén sea rodeada nuevamente de ejércitos, que las personas vuelvan a huir a los montes, que ese lamento que tuvo Jesús en Mateo 23 no haya sido sobre aquella Jerusalén, sino sobre la Jerusalén futura. Necesitamos entonces que Jerusalén en un futuro, esa Jerusalén que está ahí ahora del Estado moderno de Israel, vuelva a ser condenada, vuelva a ser quemada, por lo que ya la antigua Jerusalén, que representaba el antiguo pacto, la antigua alianza, fue sentenciada y fue juzgada ya. Que ahí pues hay un desfase total. Por eso es necesario apegarse a este principio de interpretación, que la Biblia interprete la Escritura. Vamos a dejar que ella la interprete. Vamos a dejar que ella la interprete. Mire, los dos escritos los tengo por aquí en mi canal. ¿Ok? Uno se titula Jerusalén terrenal, la ramera que mataba a los profetas, de quien se demandaría la sangre derramada. ¿Ok? Ahí usted puede ir y si quiere me hace comentarios o preguntas. El otro se titula Jerusalén terrenal, la ramera que sería destruida. Así que usted va por ahí, si quiere, y nos hace sus preguntas.
Quería traer esto por aquí rápidamente y también para comunicarles, ¿verdad? Pues que ese es el plan. Cuando lleguemos a esos capítulos 17, 18 y 19, vamos a estar trabajando bastante fuerte sobre esa tesis de que Jerusalén, la terrenal, fue, no es que será en un futuro, fue en un pasado, fue esa ramera que fue sentenciada, que fue condenada, que fue destruida, que fue quemada, apedreada y echada fuera, para que diese paso entonces al nuevo sistema, a las bodas del Cordero, a la nueva Jerusalén. Esto ha sido todo. Vamos a estar por aquí pasado mañana, si Dios lo permite, trabajando el libro de Apocalipsis. Yo me despido de ustedes deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Feliz domingo y buenas noches. Me despido.